la clase pasada estuvimos hablando de los estados de la materia. La materia es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Y se puede percibir con alguno de los 5 sentidos. Los 5 sentidos hablamos del olfato, del tacto, del gusto, de la visión, de la audición, bien. Todo lo que tenga esas características es considerado materia. Ahora, bien, ¿cuáles son las características de la materia? Las características específicas de la materia son que, por ejemplo, se encuentran en 3 estados de agregación en la naturaleza. ¿Sí? En la naturaleza se encuentran en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Nosotros en la naturaleza podemos encontrar materiales en esos 3 estados. Ahora bien, esos 3 estados, ¿qué características específicas en relación a las partículas, y ahí introducimos un concepto nuevo, que la componen, es considerado materia? Vamos a empezar a hablar entonces de la cinética molecular en los modelos de partículas. La teoría cinético-molecular. Y esto suena como si fuera otro idioma, ¿sí? Pero no es tan difícil. Cinética significa velocidad. Estamos hablando de que a la materia está formada por partículas, ¿sí? Átomos. La mínima unidad de materia es un átomo, una partícula, que más adelante vamos a hablar sobre ese tema, qué es una partícula, qué es un átomo, y estas partículas, que las podemos representar ahora en el juego que vamos a ver, con unas bolitas, unas pelotitas, están en constante movimiento. Como están en constante movimiento, hablamos de cinética, que la cinética quiere decir movimiento, velocidad y demás. Entonces, vamos a ver ahora un simulador que representa en cada estado de la materia cómo se encuentran esas partículas. En el estado líquido, cómo se encuentran, en el estado sólido, cómo se encuentran, en el estado gaseoso, cómo se encuentran. Les voy a compartir pantalla. A ver. No estoy en el Classroom, nada que ver. Ahí estoy. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Avísenme. Bien, bien. Bueno, les cuento qué es esto. ¿Sí? Esto es como si fuera la representación de un material que está sometido a una temperatura, por eso hay un termómetro, acá arriba hay un termómetro, y una presión determinada. Y adentro de este tubo, o esta olla, podría ser una olla, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven que hay? ¿Qué son esas pelotitas? Las partículas. Partículas, ¿no? Bien, son las partículas, sí. Y acá al costado dice, por ejemplo, átomos y moléculas, ¿lo ven? Que dicen neón, argón, oxígeno. Bueno, Sí. esto lo que representa es un elemento de los que existen en la naturaleza, ¿sí? O una sustancia. Por ejemplo, el agua es una sustancia. Si ponemos agua, van a ver que las partículitas tienen como si fueran 3 pelotitas. ¿Por qué? Porque el agua es H2O. Significa que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Se escucha acople, no sé por qué. A ver. Vamos a dejar de compartir un cachito. ¿Qué es lo que está pasando? Jimei, te voy a desactivar el audio un cachito, ¿sí? Ya lo desactivaste. Bien. Vamos a cerrar un cachito los micrófonos, después los abrimos a preguntar, todo lo que sea, porque no sé por qué está haciendo acople. Bueno.
Vamos a ver este. Estos les cuento, son simuladores virtuales, en donde ustedes pueden entrar desde su computadora, desde su celular, jugar. Están buenísimos. Después se los voy a compartir en el clase. Vamos a poner estado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un montón de partículas, pero que están todas súper unidas. Y están vibrando en el lugar. ¿Qué estado de la materia se imaginan que es este ejemplo? Sólido. Sólido. Muy bien, es sólido, excelente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros al sólido le vamos a mandar calor? Ahí le estoy mandando calor. ¿Qué es lo que está sucediendo con las partículas? Se separan. Se separa. Se convierte en estado gaseoso. Exacto, empiezan a convertirse primero en estado líquido y luego van a pasar al estado gaseoso. ¿Sí? Sí. Y si le mando cubitos de hielo, lo voy a enfriar ahora. ¿Qué pasa? Lentamente, ¿qué hacen las partículas? A ver, vamos a ver. Lentamente vuelven, Se juntan. se juntan. ¿Y qué estado de la materia tiene todas las partículas juntas? Sólido. El Sólido. sólido. Sólido, muy bien. Bien, este era el ejemplo del neón, que es un elemento que es un gas inerte. Vamos a ver con el oxígeno qué pasa, y vamos a ver con el oxígeno gaseoso qué pasa. Fíjense cómo está en este ejemplo el oxígeno gaseoso. Acá ustedes pueden ver que todas las partículas están como flotando, desparramadas, algunas un poquito más juntas, otras más separadas, pero en general separadas. Y si yo le doy frío a esto, ¿qué sucede? Le bajo la temperatura. ¿Qué creen que va a suceder con el oxígeno? Se juntan. Se juntan. Se juntan. O sea que si nosotros tuviéramos que pensar en qué estado de la materia se encuentran las partículas que están juntas, podríamos decir sólido, líquido o gas. Partícula, bien, sólido. Ahora, si yo tuviera que pensar en qué estado de la materia se encuentran las partículas de cualquier material que están separadas, pero no tan separadas, ¿qué podríamos pensar? Líquido. Bien. Y si yo tendría que hablar del estado de la materia en el que las partículas se encuentran completamente separadas, dispersas, Es gas gaseoso. Gaseoso. muy bien chicos. Excelente. Bien, hablando de todo este tema, que lo tiene súper claro, me doy cuenta, vamos a empezar a relacionarlo con nuestro proyecto de ambiente, de contaminación. Ayer fue el Día de la Tierra, no sé si ustedes sabían. Ayer fue el Día de la Tierra. Es muy importante hablar sobre estos temas porque hay muchos problemas de contaminación y tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿sí? Vamos a trabajar con un texto que yo elegí para esta clase, que es sobre agua, agua del planeta. Si se llega a cortar, entramos un ratito más y nada más, ¿sí? La clase termina a 6:30. Bueno, acá está el texto. Lo que vamos a hacer es ver esta imagen, que yo quiero que ustedes vean, en donde aparece el ciclo del agua. Vieron que nosotros hablamos de que en la naturaleza la materia se encuentra en 3 estados, en estado líquido, sólido y gaseoso. Ya vimos cómo eran las partículas, cómo era su cinética. Ahora lo que vamos a hacer es empezar. ¿Cómo son esos cambios de estado? Vieron que si yo le daba frío a las partículas se juntaban, yo les daba calor a las partículas se separaban. Bueno, ¿qué sucede
específicamente en la naturaleza con estos cambios de estado. ¿Qué ejemplo podemos tomar? El agua. ¿Por qué? Porque el agua en la naturaleza se encuentra en los glaciares en estado sólido, forma de hielo. En las nubes, en estado gaseoso, forma de gas, de nubes. En los ríos, océanos, mares y todos los cuerpos de agua en estado líquido. Entonces, acá, espérenme un segundito, voy a buscar un vaso de agua. Un segundito nada más, ¿sí? Ok. Ahí ya volví. Bueno, les estaba diciendo, acá en esta imagen lo que se puede ver es que, ¿qué sucede con el ciclo del agua? Con el ciclo del agua sucede que el agua, el material del agua, pasa por todos los estados de agregación, ¿sí? Y para completar todos esos estados, forma un ciclo, ¿sí? Un ciclo porque, digamos, vuelve al lugar donde comenzó, ¿sí? Se evapora del agua contenida en los océanos. Al evaporarse, con el calor se condensa, empieza a formar las nubes precipitan y forman lluvia, las lluvias se congelan, filtran en escurrimientos de aguas a los ríos, por ejemplo, a los arroyos, a los manantiales, y vuelve otra vez a los cuerpos de agua para volver a evaporarse otra vez. Y así sucede esto que llamamos el ciclo del agua. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí de todo esto? No que vean el ciclo del agua, o sí, pero lo que nos interesa en físico-química son los cambios de estado. Es decir, la evaporación, la condensación, la sublimación, la precipitación. Todos estos cambios de estado suceden porque hay un cambio de temperatura o presión, ¿sí? Fíjense que para que el agua, por ejemplo, se evapore, se condense y vuelva a formar nube, tiene que hacer calor, ¿sí? Entonces necesito que haya un cambio de temperatura. Ahora, para que las nubes precipiten, tiene que haber presión. ¿Vieron cuando dicen, ay, hay mucha presión? Bueno, esto también es una variable de estado. Es una variable que afecta los cambios de estado de la materia, la presión y la temperatura. Por ahora nos vamos a centrar en la temperatura. Más adelante vamos a hablar qué pasa con la presión. Cuando hablo de presión, me refiero a, por ejemplo, una olla con agua al fuego. Vamos a hacer el ejemplo. A ver, esperen. Les quiero explicar este temita de la presión. En la cocina de mi casa pongo dos ollas iguales. Las dos con la misma cantidad de agua. Las dos con la misma hornalla encendida. O sea, las hornallas son idénticas. Sale la misma cantidad de gas, tiene la misma temperatura. A una olla la tapo y a la otra no. ¿Cuál hierve primero? La que está tapada. Muy bien. ¿Por qué? Porque se concentra el calor. Porque justamente se concentra la temperatura por el ejercicio de la presión, ¿sí? La presión es la tapa que vos ponés, eso es la presión, ¿sí? Entonces, esto también sucede en la naturaleza. En la naturaleza tenemos la presión atmosférica, no tenemos una tapa de la olla, pero tenemos la presión atmosférica. Entonces, eso interfiere en el ciclo del agua y genera que, por ejemplo, se precipiten las nubes, genere lluvia. Bueno, acá, por ejemplo, en este texto dice,
El conjunto de todas las aguas del planeta se denomina hidrósfera. Y significa agua. El agua de nuestro planeta, que se encuentra siempre en continuo movimiento, es decir, pasando de un estado al otro, o del lugar, océanos, mares, atmósfera, ríos y nieve, se encuentra en los tres estados, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Estados del agua: sólido, hielo; líquido, ríos, mares, océanos; gaseoso, nubes. En cambio, de un estado a otro se le va a denominar de una forma concreta. Y cuando ha pasado por todos, se dice que ha completado el ciclo del agua. Esos cambios de estado son los que vamos a estudiar. Evaporación es el paso del estado líquido al gaseoso. Generalmente se produce por la acción del sol. En verdad se produce por la acción de la temperatura que levanta el sol. Condensación: el vapor de agua se convierte en pequeñas gotitas que dan origen a nubes o niebla. Precipitación: regresa a la Tierra en forma de lluvia, nieve y granizo. Fusión: paso de sólido a líquido. Chicos, se va a cortar. Lo que vamos a hacer ahora, volvemos a entrar un ratito nomás, y termino de explicarles esto y les explico cuál va a ser la actividad de la clase de hoy, que las voy a dejar en el Classroom también. Pero volvemos a entrar un cachito si se corta, ¿sí? A ver, acá como ven en esta imagen, a ver si la puedo abrir, ahí está. En esta imagen ustedes van a ver líquido a sólido. Por ejemplo, podemos pensarlo cuando las aguas se convierten en glaciares, pero también podemos pensarlo cuando, por ejemplo, hacemos cubitos de hielo en nuestra casa, o cuando la manteca derretida la ponemos y se vuelve a solidificar, o todas las ideas que ustedes tengan, por ejemplo, cuando se funden metales y luego se enfrían para dar la forma de una cuchara o una tijera o algo metálico. Y después tenemos fusión o derretimiento, que es lo inverso, ¿no es cierto? O sea, yo tengo algo sólido, por ejemplo, ese cubito de hielo, pero lo dejo afuera de la heladera, ¿qué pasa? Se derrite, ¿sí? Se llama fusión, ese cambio. O, por ejemplo, el chocolate fundido también es fusión. O fundir un metal, ¿sí? Es ese cambio de estado. Y en el agua sería cuando los glaciares se derriten, ¿sí? Fusión de un glaciar, por ejemplo. Ahora, tenemos vaporización o ebullición. ¿Por qué es diferente la vaporización a la ebullición? Porque la vaporización o evaporación también se llama, es, por ejemplo, ¿vieron cuando se rompe un perfume que empieza a haber olor en todos lados? O cuando abren la tapa de un alcohol, o abren la tapa de un quita esmalte, o algo que tenga demasiado olor. Bueno, lo que sucede es que eso tiene tanto olor porque es volátil, se llama así ese fenómeno, y es porque se evapora en el aire, comienza a volatilizarse, a evaporarse en el aire, y cambia de estado enseguida. O sea, del estado líquido pasa enseguida al estado gaseoso, a temperatura ambiente. Por eso hay que tenerlo en recipiente cerrado. Y si yo lo abro, si lo rompo, si yo lo tiro, lo vuelco, va a cambiar de estado y probablemente no dure mucho tiempo el líquido derramado. Supongamos que a mí se me cae, no sé, un frasco de alcohol en el suelo. Bueno, va a estar mojado el piso un rato. A pasar al día siguiente ya se evapora. Depende de la temperatura que haga en el lugar donde se derrama, ¿sí? Más calor, más rápido se va a evaporar, porque el punto de ebullición, o la temperatura específica en donde cambia de estado el alcohol, es baja, ¿sí? Entonces, vaporización sucede justamente a temperatura ambiente. Ahora, la ebullición la tenés que generar con adición de la temperatura. Por ejemplo, el agua entra en ebullición a los 100 grados. Yo pongo a hervir agua y tengo que llegar con un termómetro a medir 100 grados Celsius o centígrados para ver en el momento exacto en el que cambia de estado el agua. El punto de ebullición de cada material
es diferente, ¿sí? Por ejemplo, un metal puede tener un punto de ebullición de 3000 grados. A los 3000 grados de temperatura, ese metal llega a su punto de ebullición. Cualquier material de la naturaleza se puede transformar en líquido, sólido o gas por acción de la temperatura. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se imaginan un metal en estado gaseoso? No. No, no, Mm, pero sí se puede, ¿sí? Sí se puede con la temperatura específica lograr eso. Eso es posible, ¿sí? La ciencia lo ha descubierto y es posible. Cualquier material, cualquiera, el que ustedes quieran, puede pasar por cualquiera de los tres estados a partir de uno de estos cambios, ¿sí? La condensación es cuando un gas se transforma en líquido. ¿Vieron cuando ustedes se van a bañar en su casa y ponen el agua bien caliente y hace frío afuera? Y de repente sí. cuando salen de la ducha, todo el espejo y las paredes del baño están transpiradas Ujú. de todo el vapor que se hizo en el baño. Bueno, eso es condensación. ¿Qué es lo que sucedió? El agua estaba caliente, el ambiente estaba muy frío, comenzó a evaporarse el agua por la diferencia de temperatura y luego se condensó por el frío del baño, ¿sí? Eso es la condensación, cuando cambio de gas a líquido. O por ejemplo, si yo pongo a hervir agua, pongo a hervir en una olla, y la olla la tengo tapada. Cuando yo levanto la tapa, después de apagar el fuego un rato, toda la tapa de la olla va a estar transpirada. ¿Por qué? Porque las partículas de gas, como vieron en el simulador que hicimos antes, empiezan a andar para todos lados, chocan para un lado, chocan para el otro, y al chocarse contra la tapa del recipiente, y al cambiar o disminuir la temperatura, se condensan, ¿sí? Y se transforman en gotitas de agua líquida. Después, tenemos el sólido a gas. O sea, un material sólido puede transformarse en gas. Esto es muy difícil pensarlo, pero hay un ejemplo que es conocido por algunos, no sé si alguno de ustedes, capaz alguna abuela, alguna tía o sus mamás, usó alguna vez la naftalina, las bolitas de naftalina, esas que se ponen en la ropa para que no se las coma las polillas. ¿Saben de qué hablo? Sí, sí, sí. Bien. ¿Vieron que tienen un olor fuerte, un olor bastante pesado, la naftalina? Que cuando sacamos la ropa de invierno, por ejemplo, yo no uso naftalina porque soy un poco alérgica, pero mi abuela sí usaba. Entonces ella guardaba la ropa de invierno en verano, en un galpón. Entonces, cuando ibas a buscar la ropa en el invierno nuevamente, la bolita de naftalina, que es una bolita blanca, se las voy a mostrar, a ver, no estaba más adentro de la ropa, adentro de la bolsa de la ropa. Esa bolita de naftalina no estaba más, pero la ropa tenía un olor a naftalina impresionante. ¿Qué es lo que sucedió ahí desde la ciencia? Podemos pensar que ahí lo que sucedió fue un cambio de estado de sólido a gas. Miren, a ver si encuentro una foto, les voy a mostrar. Estas son las naftalinas, las bolitas de naftalina. Son unas bolitas que las venden en el supermercado, las venden en cualquier casa de cosas bueno, un poquito caras estas, ¿no? Pero son estas bolitas. Ustedes las ponen adentro de la bolsa de la ropa de invierno y ¿qué sucede? Las polillas no atacan, no se comen la ropa. Pero estas bolitas de naftalina dejan un olor impresionante en la ropa, fuertísimo, y es porque cambian de estado sólido a gaseoso directamente, ¿sí? Cambian de estado, del estado sólido al estado gaseoso. Estas bolitas vienen de un árbol, ¿sí? De alcanfor,
que lo que sucede es que justamente tiene esa propiedad, y es que logra el cambio de estado por medio de la sublimación. Lo que sucede a la inversa es cuando un gas se transforma en un sólido. Y eso también ocurre con el mismo material. Vamos a trabajar entonces, no sé por qué no se cortó todavía el Zoom, pero vamos a trabajar en esta clase con unas actividades que yo les voy a mandar por el Classroom, que son referente a los estados de agregación de la materia y sus cambios. Es decir, ¿cuándo pasa de sublimación a sublimación inversa? ¿Cuándo pasa de volatilización a, bueno, todas sí son ejemplos? Por ejemplo, yo les voy a decir, una manteca se deja fuera de la heladera, y ustedes van a poner al lado, porque es justamente el cambio de estado específico en el que hay un derretimiento, ¿sí? En la naturaleza. Les voy a poner, por ejemplo, en la naturaleza se encuentran en estado líquido, en estado sólido, transpira la botella gaseosa. Nosotros en la naturaleza podemos encontrar materiales en esos tres estados. Ahora bien, esos tres estados, ¿qué características específicas en relación a las partículas, y ahí introducimos un concepto nuevo, que la componen, es considerado materia? Vamos a empezar a hablar entonces de la cinética molecular en los modelos de partículas, la teoría cinético-molecular. Y esto suena como si fuera otro idioma, ¿sí? Pero no es tan difícil. Cinética significa velocidad. Estamos hablando de que la materia está formada por partículas, ¿sí? Átomos. La mínima unidad de materia es un átomo, una partícula, que más adelante vamos a hablar sobre ese tema, qué es una partícula, qué es un átomo, y estas partículas, que las podemos representar ahora en el juego que vamos a ver, con unas bolitas, unas pelotitas, están en constante movimiento. Como están en constante movimiento, hablamos de cinética, que la cinética quiere decir movimiento, velocidad y demás. Entonces, vamos a ver ahora un simulador que representa en cada estado de la materia cómo se encuentran esas partículas. En el estado líquido, cómo se encuentran, en el estado sólido, cómo se encuentran, en el estado gaseoso, cómo se encuentran. Les voy a compartir pantalla. A ver. No estoy en el Classroom, nada que ver. Ahí estoy. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Avísenme. Bien. Bueno, les cuento qué es esto. ¿Sí? Esto es como si fuera la representación de un material que está sometido a una temperatura, por eso hay un termómetro, acá arriba hay un termómetro, y una presión determinada. Y adentro de este tubo, o esta olla, podría ser una olla, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven que hay? ¿Qué son esas pelotitas? Las partículas. Partículas, ¿no? Bien, son las partículas, sí. Y acá al costado dice, por ejemplo, átomos y moléculas, ¿lo ven? Que dicen neón, argón, oxígeno. Bueno, Sí. esto lo que representa es un elemento de los que existen en la naturaleza, ¿sí? O una sustancia. Por ejemplo, el agua es una sustancia. Si ponemos agua, van a ver que las partículitas tienen como si fueran tres pelotitas. ¿Por qué? Porque el agua es H2O. Significa que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Se escucha
acople, no sé por qué. A ver. Vamos a dejar de compartir un cachito. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, Jimei, te voy a desactivar el audio un cachito, ¿sí? Ah, ya lo desactivaste. Bien. Vamos a cerrar un cachito los micrófonos, después los abrimos a preguntar, todo lo que sea, porque no sé por qué está haciendo acople. Bueno, vamos a ver este. Esto les cuento, son simuladores virtuales, en donde ustedes pueden entrar desde su computadora, desde su celular, jugar. Están buenísimos. Después se los voy a compartir en el clase. Vamos a poner estado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un montón de partículas, pero que están todas súper unidas. Y están vibrando en el lugar. ¿Qué estado de la materia se imaginan que es este ejemplo? Sólido. 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 Muy bien, es sólido, excelente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros al sólido le vamos a mandar calor? Ahí le estoy mandando calor. ¿Qué es lo que está sucediendo con las partículas? Se separan. Se separa. Se convierte en estado gaseoso. Exacto, empiezan a convertirse primero en estado líquido y luego van a pasar al estado gaseoso. ¿Sí? Sí. Y si le mando cubitos de hielo, lo voy a enfriar ahora. ¿Qué pasa? Lentamente, lentamente, ¿qué hacen las partículas? A ver, vamos a ver. Lentamente vuelven, Se juntan. se juntan. ¿Y qué estado de la materia tiene todas las partículas juntas? El Sólido. hielo. El Sólido. sólido. Sólido, muy bien. Bien, este era el ejemplo del neón, que es un elemento que es un gas inerte. Vamos a ver con el oxígeno qué pasa y vamos a ver con el oxígeno gaseoso qué pasa. Fíjense cómo está en este ejemplo el oxígeno gaseoso. Acá ustedes pueden ver que todas las partículas están como flotando, desparramadas, algunas un poquito más juntas, otras más separadas, pero en general separadas. Y si yo le doy frío a esto, ¿qué sucede? Le bajo la temperatura. ¿Qué creen que va a suceder con el oxígeno? Se juntan. Se juntan. Se juntan. O sea que si nosotros tuviéramos que pensar en qué estado de la materia se encuentran las partículas que están juntas, podríamos decir sólido, líquido o gas. Partícula, bien, sólido. Ahora, si yo tuviera que pensar en qué estado de la materia se encuentran las partículas de cualquier material que están separadas, pero no tan separadas, ¿qué podríamos pensar? Líquido. Bien. Y si yo tendría que hablar del estado de la materia en el que las partículas se encuentran completamente separadas, dispersas, Es gas. Gaseoso. Gaseoso. muy bien chicos. Excelente. Bien, hablando de todo este tema, que lo tiene súper claro, me doy cuenta, vamos a empezar a relacionarlo con nuestro proyecto de ambiente, de contaminación. Ayer fue el Día de la Tierra, no sé si ustedes sabían. Ayer fue el Día de la Tierra. Es muy importante hablar sobre estos temas porque hay muchos problemas de contaminación y tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿sí? Vamos a trabajar con un texto que yo elegí para esta clase, que es sobre agua, agua del planeta. Si se llega a cortar, entramos un ratito más y nada más, ¿sí? La clase termina a 6:30. Bueno, acá está el texto. Lo que vamos a hacer es ver esta imagen, que yo quiero que ustedes vean,
en donde aparece el ciclo del agua. Vieron que nosotros hablamos de que en la naturaleza la materia se encuentra en 3 estados, en estado líquido, sólido y gaseoso. Ya vimos cómo eran las partículas, cómo era su cinética. Ahora lo que vamos a hacer es empezar. ¿Cómo son esos cambios de estado? Vieron que si yo le daba frío a las partículas se juntaban, yo les daba calor a las partículas se separaban. Bueno, ¿qué sucede específicamente en la naturaleza con estos cambios de estado? ¿Qué ejemplo podemos tomar? El agua. ¿Por qué? Porque el agua en la naturaleza se encuentra en los glaciares en estado sólido, forma de hielo. En las nubes, en estado gaseoso, forma de gas, de nubes. En los ríos, océanos, mares y todos los cuerpos de agua en estado líquido. Entonces, acá, espérenme un segundito, voy a buscar un vaso de agua. Un segundito nada más, ¿sí? Ok. Ahí ya volví. Bueno, les estaba diciendo, acá en esta imagen lo que se puede ver es que, ¿qué sucede con el ciclo del agua? Con el ciclo del agua sucede que el agua, el material del agua, pasa por todos los estados de agregación, ¿sí? Y para completar todos esos estados, forma un ciclo, ¿sí? Un ciclo porque, digamos, vuelve al lugar donde comenzó, ¿sí? Se evapora del agua contenida en los océanos, al evaporarse con el calor se condensa y empieza a formar las nubes precipitan y forman lluvia, las lluvias se congelan, filtran en escurrimientos de aguas a los ríos, por ejemplo, a los arroyos, a los manantiales, y vuelve otra vez a los cuerpos de agua para volver a evaporarse otra vez. Y así sucede esto que llamamos el ciclo del agua. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí de todo esto? No que vean el ciclo del agua, o sí, pero lo que nos interesa en físico-química son los cambios de estado. Es decir, la evaporación, la condensación, la sublimación, la precipitación. Todos estos cambios de estado suceden porque hay un cambio de temperatura o presión, ¿sí? Fíjense que para que el agua, por ejemplo, se evapore, se condense y vuelva a formar nube, tiene que hacer calor, ¿sí? Entonces necesito que haya un cambio de temperatura. Ahora, para que las nubes precipiten, tiene que haber presión. ¿Vieron cuando dicen, ay, hay mucha presión? Bueno, esto también es una variable de estado. Es una variable que afecta los cambios de estado de la materia, la presión y la temperatura. Por ahora nos vamos a centrar en la temperatura. Más adelante vamos a hablar qué pasa con la presión. Cuando hablo de presión, me refiero a, por ejemplo, una olla con agua al fuego. Vamos a hacer el ejemplo. A ver, esperen. Les quiero explicar este temita de la presión. En la cocina de mi casa pongo 2 ollas iguales. Las 2 con la misma cantidad de agua. Las 2 con la misma hornalla encendida. O sea, las hornallas son idénticas. Sale la misma cantidad de gas, tiene la misma temperatura. A una olla la tapo y a la otra no. ¿Cuál hierve primero? La que está tapada. Muy bien, ¿por qué? Porque se concentra el calor. Porque justamente se concentra la temperatura por el ejercicio de la presión, ¿sí? La presión es la tapa que vos ponés, eso es la presión.
¿sí? Entonces, esto también sucede en la naturaleza. En la naturaleza tenemos la presión atmosférica. No tenemos una tapa de la olla, pero tenemos la presión atmosférica. Entonces, eso interfiere en el ciclo del agua y genera que, por ejemplo, se precipiten las nubes, genere lluvia. Bueno, acá, por ejemplo, en este texto dice: el conjunto de todas las aguas del planeta se denomina hidrósfera. Significa agua. El agua de nuestro planeta, que se encuentra siempre en continuo movimiento, es decir, pasando de un estado al otro, o del lugar, océanos, mares, atmósfera, ríos y nieve, se encuentra en los tres estados, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Estados del agua: sólido, hielo; líquido, ríos, mares, océanos; gaseoso, nube. En cambio, de un estado a otro se le va a denominar de una forma concreta. Y cuando ha pasado por todos, se dice que ha completado el ciclo del agua. Esos cambios de estado son los que vamos a estudiar. Evaporación es el paso del estado líquido al gaseoso. Generalmente se produce por la acción del sol. En verdad, se produce por la acción de la temperatura que levanta el sol. Condensación: el vapor de agua se convierte en pequeñas gotitas que dan origen a nubes o niebla. Precipitación: regresa a la tierra en forma de lluvia, nieve y granizo. Fusión: paso de sólido a líquido. Chicos, se va a cortar. Lo que vamos a hacer ahora, volvemos a entrar un ratito nomás, y termino de explicarles esto y les explico cuál va a ser la actividad de la clase de hoy, que se las voy a dejar en el Classroom también. Pero volvemos a entrar un cachito si se corta, ¿sí? A ver, acá como ven en esta imagen, a ver si la puedo abrir, ahí está. En esta imagen ustedes van a ver líquido a sólido. Por ejemplo, podemos pensarlo cuando las aguas se convierten en glaciares, pero también podemos pensarlo cuando, por ejemplo, hacemos cubitos de hielo en nuestra casa, o cuando la manteca derretida la ponemos y se vuelve a solidificar, o todas las ideas que ustedes tengan, por ejemplo, cuando se funden metales y luego se enfrían para dar la forma de una cuchara o una tijera o algo metálico. Y después tenemos fusión o derretimiento, que es lo inverso, ¿no es cierto? O sea, yo tengo algo sólido, por ejemplo, ese cubito de hielo, pero lo dejo afuera de la heladera, ¿qué pasa? Se derrite, ¿sí? Se llama fusión, ese cambio. O, por ejemplo, el chocolate también es fusión, o fundir un metal, ¿sí? Es ese cambio de estado. Y en el agua sería cuando los glaciares se derriten, ¿sí? Fusión de un glaciar, por ejemplo. Ahora, tenemos vaporización o ebullición. ¿Por qué es diferente la vaporización a la ebullición? Porque la vaporización o evaporación también se llama, es, por ejemplo, ¿vieron cuando se rompe un perfume que empieza a haber olor en todos lados? O cuando abren la tapa de un alcohol, o abren la tapa de un quita esmalte, o algo que tenga demasiado olor. Bueno, lo que sucede es que eso tiene tanto olor porque es volátil, se llama así ese fenómeno, y es porque se evapora en el aire, comienza a volatilizarse, a evaporarse en el aire, y cambia de estado enseguida. O sea, del estado líquido pasa enseguida al estado gaseoso, a temperatura ambiente. Por eso hay que tenerlo en recipiente cerrado. Si yo lo abro, si lo rompo, si yo lo tiro, lo vuelco, va a cambiar de estado y probablemente no dure mucho tiempo el líquido derramado. Supongamos que a mí se me cae, no sé, un frasco de alcohol en el suelo. Bueno, va a estar mojado el piso un rato. A pasar al día siguiente ya se evapora. Depende de la temperatura que haga en el lugar donde se derrama, ¿sí? Más calor, más rápido se va a evaporar, porque el punto de ebullición, o la temperatura específica en donde cambia de estado el alcohol, es baja, ¿sí? Entonces, vaporización sucede justamente a temperatura ambiente.
Ahora, la ebullición la tenés que generar con adición de la temperatura. Por ejemplo, el agua entra en ebullición a los 100 grados. Yo pongo a hervir agua y tengo que llegar con un termómetro a medir 100 grados Celsius o centígrados para ver en el momento exacto en el que cambia de estado el agua. El punto de ebullición de cada material es diferente, ¿sí? Por ejemplo, un metal puede tener un punto de ebullición de 3000 grados. A los 3000 grados de temperatura, ese metal llega a su punto de ebullición. Cualquier material de la naturaleza se puede transformar en líquido, sólido o gas por acción de la temperatura. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se imaginan un metal en estado gaseoso? No. No, no. Mm, Pero sí se puede, ¿sí? Sí se puede con la temperatura específica lograr eso. Eso es posible, ¿sí? La ciencia lo ha descubierto y es posible. Cualquier material, cualquiera, el que ustedes quieran, puede pasar por cualquiera de los tres estados a partir de uno de estos cambios, ¿sí? La condensación es cuando un gas se transforma en líquido. ¿Vieron cuando ustedes se van a bañar en su casa y ponen el agua bien caliente y hace frío afuera? Y de repente sí. cuando salen de la ducha, todo el espejo y las paredes del baño están transpiradas Ujú. de todo el vapor que se hizo en el baño. Bueno, eso es condensación. ¿Qué es lo que sucedió? El agua estaba caliente, el ambiente estaba muy frío, comenzó a evaporarse el agua por la diferencia de temperatura y luego se condensó por el frío del baño, ¿sí? Eso es la condensación, cuando cambio de gas a líquido. O por ejemplo, si yo pongo a hervir agua, pongo a hervir en una olla y la olla la tengo tapada. Cuando yo levanto la tapa, después de apagar el fuego un rato, toda la tapa de la olla va a estar transpirada. ¿Por qué? Porque las partículas de gas, como vieron en el simulador que hicimos antes, empiezan a andar para todos lados, chocan para un lado, chocan para el otro, y al chocarse contra la tapa del recipiente, y al cambiar o disminuir la temperatura, se condensan, ¿sí? Y se transforman en gotitas de agua líquida. Después, tenemos el sólido a gas. O sea, un material sólido puede transformarse en gas. Esto es muy difícil pensarlo, pero hay un ejemplo que es conocido por algunos, no sé si alguno de ustedes, capaz alguna abuela, alguna tía o sus mamás, usó alguna vez la naftalina, las bolitas de naftalina, esas que se ponen en la ropa para que no se las coma las polillas. ¿Saben de qué hablo? Sí, sí, sí. Bien. ¿Vieron que tienen un olor fuerte, un olor bastante pesado, la naftalina? Que cuando sacamos la ropa de invierno, por ejemplo, yo no uso naftalina porque soy un poco alérgica, pero mi abuela sí usaba. Entonces ella guardaba la ropa de invierno en verano, en un galpón. Entonces, cuando ibas a buscar la ropa en el invierno nuevamente, la bolita de naftalina, que es una bolita blanca, se las voy a mostrar, a ver, no estaba más adentro de la ropa, dentro de la bolsa de la ropa. Esa bolita de naftalina no estaba más, pero la ropa tenía un olor a naftalina impresionante. ¿Qué es lo que sucedió ahí desde la ciencia? Podemos pensar que ahí lo que sucedió fue un cambio de estado de sólido a gas. Miren, a ver si encuentro una foto, les voy a mostrar. Estas son las naftalinas, las bolitas de naftalina. Son unas bolitas que las venden en el supermercado, las venden en cualquier casa de cosas bueno, un poquito caras estas, ¿no? Pero son estas bolitas. Ustedes las ponen adentro de
la bolsa de la ropa de invierno y ¿qué sucede? Las polillas no atacan, no se comen la ropa. Pero estas bolitas de naftalina dejan un olor impresionante en la ropa, fuertísimo, y es porque cambian de estado sólido a gaseoso directamente, ¿sí? Cambian de estado, del estado sólido al estado gaseoso. Estas bolitas vienen de un árbol, ¿sí? De alcanfor, que lo que sucede es que justamente tiene esa propiedad, y es que logra el cambio de estado por medio de la sublimación. Lo que sucede a la inversa es cuando un gas se transforma en un sólido. Y eso también ocurre con el mismo material. Vamos a trabajar entonces, no sé por qué no se cortó todavía el Zoom, pero vamos a trabajar en esta clase con unas actividades que yo les voy a mandar por el Classroom, que son referente a los estados de agregación de la materia y sus cambios. Es decir, ¿cuándo pasa de sublimación a sublimación inversa? ¿Cuándo pasa de volatilización a, bueno, todas así son ejemplos. Por ejemplo, yo les voy a decir, una manteca se deja fuera de la heladera y ustedes van a poner al lado, porque es justamente el cambio de estado específico en el que hay un derretimiento, ¿sí? Les voy a poner, por ejemplo, no sé, transpira la botella de gaseosa